vuelve a tañir esta vieja réplica de la campana de Dolores que atesoro desde hace muchos años. Y vuelve a tañir porque en estas horas hemos recuperado parte de nuestra independencia perdida, de nuestra dignidad pisoteada, de nuestra libertad acorralada. Y todo porque los contrapesos al Ejecutivo Federal comenzaron a darse en el seno del Instituto Nacional Electoral, cuyo presidente consejero ha cometido muchos errores y los he señalado, pero que ahora, sin duda alguna, se yergue como un defensor de la democracia. No cayó en la trampa que le quiso poner el presidente de la República, que fue autor también de las presiones que ocurrieron en el 2014 para que se refrendara las sanciones más duras, más contundentes contra todos aquellos que depauperaron a México invirtiendo millonadas en sus campañas, concretamente la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012, que fue un verdadero volcán de corrupción, una corrupción inaudita que llegó a los monederos famosos, aquellos Monex, a las despensas de Soriana, empresas que deberíamos boicotear para siempre, y que hizo que se ensuciaran y se mancharan las elecciones de 2012. Fue Andrés Manuel, junto con otros actores políticos, quien exigió mayor severidad en los castigos, y es ahora quien se queja y dice que se obra antidemocráticamente porque se aplica esa ley que el INE y el Tribunal Electoral han hecho una vez más bandera para acabar con los simuladores políticos y acabar con las candidaturas del amado compadrito de López Obrador, Félix Salgado Macedonio, quien ya no será candidato a gobernador de Michoacán, de Guerrero, ni tampoco en el caso del candidato a gobernador de Michoacán, el señor Raúl Morón, quien por seguir a Salgado, pues cayó en la misma trampa. Creyó que los iba a abrazar siempre la protección de López Obrador, la protección presidencial, la protección de la suprema voluntad mandante, que no mandatario, sino del que manda, del que ordena, del que funge como el eje de toda la balanza política. Se acabó por fin. Yo no sé si la estructura de Morena en Guerrero y en Michoacán va a servir, como ha servido en otras partes, para que cualquier candidato pueda abanderar la causa y ganar las elecciones. Yo les pido a los guerrerenses y a los michoacanos, que son pueblos valientes, que son pueblos que han demostrado su politización más allá de otras regiones del país, que reflexionen si van a validar a este régimen que ha caído en lo vulgar, en la abyección absoluta, un régimen que defiende a elementos como el violador de Guerrero, a elementos como Saúl Huerta, el violador de Puebla, violador de un jovencito, de dos jovencitos de 15 años, o bien que avala posturas como la de el gobernador o candidato a gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, quien con todo cinismo toca las caderas de una candidata también de Morena, que en principio quiso redimirse ella y tratar de protegerlo a él, y que ahora presenta una queja por el manoseo indigno del que fue objeto y grabado además por video, a causa de un David Monreal sin moral alguna. Como todos los Monreal Ávila, vamos a ser claros, como Saúl también, que pasó por la alcaldía de Fresnillo y que ha sido verdaderamente un retrato fiel, un espejo fiel de sus hermanitos. Mientras Ricardo quiere ser el presidente de la República, David quiere ser gobernador de Zacatecas, agarrándole las nalgas, para decirlo coloquialmente, a sus compañeras de partido que con él hacen campaña. Este es el tipo de moral que pregona Morena.
Ese es el tipo de moral que estamos atestiguando los mexicanos en una época turbulenta, brutal, violenta, por el terrible ascenso del narcotráfico, no solamente en cuanto a su capacidad mafiosa, sino también en cuanto a las coberturas políticas. Se necesita el palomeo del narcotráfico, de la delincuencia organizada, para poder llegar a las alturas políticas. Y si no, que me desmientan, que se atrevan a desmentirme, porque ya también escuché a los candidatos al gobierno de Sinaloa, tanto el morenista como el de la Alianza, formaron parte del gabinete de Peña Nieto, pero dicen, sobre todo el morenista, que nunca fueron priistas, que no fueron priistas, que no fue priista el morenista. Pero todos bien sabemos que lo fue, y lo fue mientras le convino, y que ahora no puede hablar mal de Peña Nieto porque es parte de aquella estrategia de aquel grupo execrable, como lo es también el candidato de la Alianza. Los dos, en Sinaloa, como comentamos el otro día, son una vergüenza, pero van ahí punteando, casi en empate técnico, no casi, en empate técnico, y van burlándose así de los que tienen memoria, de los que no son amnésicos, de los que se preguntan cómo es posible que Morena postule a un peñista de cepa como candidato a gobernador. Pues cómo es posible que también se haya hecho candidato a gobernador de Sonora a un sujeto execrable que dice que no va a responder a las vulgaridades en los debates por venir allá en Sonora, y que es candidato de Morena después de una espantosa y truculenta actuación como secretario de Seguridad Pública hasta hace muy poco, y como en todos los demás cargos. ¿Dónde estaba el día que asesinaron a su jefe, Luis Donaldo Colosio, cuando era su secretario privado? ¿Dónde estabas, Alfonso? ¿Por qué no lo explicaste en tu libro, en el libro que tardaste 10 años en publicar, tu versión sobre los acontecimientos criminales de aquel terrible 23 de marzo de 1994? Tu cobardía te hizo silenciar estos acontecimientos durante 10 años, hasta que te atreviste a hablar solamente para hacer una relatoría de los acontecimientos que ya conocíamos. ¿Dónde está la agenda del candidato? La agenda que me prometiste que me ibas a dar para que yo la publicara, y en donde había claves muy importantes para entender el crimen. ¿Dónde está la agenda? Mentiste, como has mentido siempre. Estos son los hombres de Morena. Pero el Instituto Nacional Electoral no solamente se anotó el triunfo de quitarles el registro a los candidatos a gobernador de Guerrero y Michoacán, sino también algo mucho más importante. Hizo que fluyera el dictamen sobre la necesidad de que ningún partido tuviera sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y también en su momento en la Cámara de Senadores. De esto nos ocuparemos más tarde porque ocurrirán los comicios para senadores junto con los presidenciales en 2024. Por ahora, lo importante es que la Cámara de Diputados no podrá integrarse por una sobrerepresentación de Morena, por ejemplo, o de cualquier otro partido, sino que únicamente las posiciones plurinominales obedecerán a un límite que no puede exceder del 8% sobre las curules que obtenga la segunda alternativa política que los mexicanos decidan. Con esto se rebaja mucho la mayoría absoluta con la que ha actuado López Obrador con absoluta impunidad y comodidad, haciendo del legislativo una especie de pasillo para imponer en las recámaras del poder toda la fuerza de su gobierno, todo el autoritarismo. Por eso toqué la campana de Dolores, porque es un grito a la libertad y a la dignidad, porque por fin tenemos contrapeso. Sí, ya sé que el presidente del Tribunal Electoral, voy a decir su nombre, José Luis Vargas Valdés, votó
a favor de que se le restituyeran las candidaturas a Salgado Macedonio y a Morón, pero se quedó solo. Solo en el segundo caso le acompañó una magistrada. 5-2 y 6-1. Estos fueron más o menos los votos colectados para demostrarle al presidente del Tribunal Electoral que no puede actuar como lazarillo del presidente de la República. Quedó claro, y sería muy claro además si los magistrados urgieran al presidente del tribunal a separarse de su cargo y a permitir que los magistrados, ellos, no mandándoles una tercia al presidente, sino ellos, designar a otro presidente del tribunal, aunque ahora lamentablemente, como están las leyes, tendría que esperarse la tercia, la terna, que mandara el presidente de la República. Así se conforman las cosas en este país. Pero dimos un paso muy grande, aunque algunos creen que todo esto es maniobra de López Obrador para no tener que ser él quien le cortara las alas a su compadrito del alma, Félix Salgado Macedonio. Pero no creo, ni por un ratito así, que sea cierto que Andrés Manuel esté regocijado por las decisiones del tribunal, máxime que se acortan las posibilidades de tener esa buscada mayoría absoluta que le erigieran en el gran autócrata de nuestro tiempo. México parece que se está salvando, gracias a los valientes del INE y a los valientes magistrados del Tribunal Electoral, se está salvando de un autoritarismo aún más severo y feroz que los de antaño. Por eso, que resuene la campana de dolores y que vibre nuestro espíritu. Ahora nos toca a nosotros, a cada uno de los ciudadanos, salir a votar para no refrendar a este gobierno putrefacto. Voten por quien quieran, pero no por el partido del presidente. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.